Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les vamos a presentar el teorema de Viviani y su demostración. Pero antes vamos a partir con la pregunta que nos lleva a demostrar el teorema de Viviani. Este dice que si desde un punto perteneciente al triángulo PQR, que es equilátero, trazamos las distancias a los lados correspondientes, ¿será entonces la suma de estas distancias igual a la altura del triángulo? Bien, eso es lo que nosotros queremos probar y el principal enunciado del teorema de Viviani. Luego, ¿cómo podemos probar efectivamente de que las distancias que se muestran aquí trazadas desde el punto X a los lados del triángulo son equivalentes? O sea, bien digo, la suma de esas distancias es equivalente a la altura del triángulo. Pues bien, para realizar la demostración de este teorema, nosotros vamos a realizar la siguiente construcción. Unimos con segmentos el punto X con los vértices del triángulo PQR. Realizando esto, nosotros formamos tres triángulos dentro del triángulo PQR. Como sale aquí, triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3. Los vamos a nombrar. Triángulo 1 va a ser triángulo PXR. Triángulo 2 va a ser igual a PXQ. Y triángulo 3 va a ser igual a QXR. Bien. Del dibujo que tenemos acá, resulta claro que la suma de las áreas de estos tres triángulos tiene que ser igual al área del triángulo PQR. ¿Por qué nosotros podemos decir esta afirmación? Porque los tres triángulos están contenidos en la figura o bien en el triángulo PQR. ¿Ya? Entonces nosotros podemos escribir la siguiente afirmación. El área del triángulo 1, nombrada por A sub 1, más el área del triángulo 2, más el área del triángulo 3, tiene que ser igual al área total. El área total, recordemos que es el área del triángulo PQR, el triángulo inicial. Ya. ¿Cómo podemos nosotros llegar a demostrar o a responder la pregunta del inicio que decía que la suma de las distancias trazadas desde el punto X a los lados era igual a la altura del triángulo? O sea, la pregunta que yo quiero responder es que vamos a nombrar los segmentos según el triángulo que tengan. O sea, el segmento 1 más el segmento 2 más el segmento 3 va a ser igual a la altura del triángulo PQR. ¿Cómo puedo llegar yo a esa relación? Pues bien, esta relación de aquí me permite llegar a esta relación de acá. ¿Pero cómo? Vamos a ver ahora cómo se realiza esta demostración. Como se muestra acá, la relación que nosotros queremos demostrar es que el segmento 1 más el segmento 2 más el segmento 3 es igual a la altura del triángulo. Nosotros encontramos la siguiente relación, ¿cierto? Luego, ¿cómo puedo yo calcular el área de los triángulos 1, 2 y 3? Pues bien, el área de los triángulos 1, 2 y 3 se calcula de la siguiente forma. Va a ser el lado, afortunadamente, el lado o base de los triángulos 1, 2 y 3 va a ser coincidente con el lado del triángulo PQR que tiene medida L. Luego, el área del triángulo 1, por ejemplo, va a ser L por S1 dividido en 2. Y va a ser lo mismo para el triángulo 2 y el triángulo 3. Bien. Como pueden ver aquí, nosotros igualamos las áreas de los triángulos 1, 2 y 3 va a ser igual al área del triángulo total. Observamos de que se repite el mismo factor, L medios, L medios, L medios. Por lo tanto, este es el factor común
Y como sale aquí, nosotros factorizamos por el factor común, obviamente, y obtenemos la suma de los tres segmentos. Pero aquí me falta un poco para poder llegar a la expresión que yo quiero demostrar, que es la que está aquí arriba, encerrada en esta línea curva. Pues bien, ¿qué puedo hacer yo para eliminar este L medios? Se hace lo siguiente. Reescribimos la ecuación, como aparece aquí. Va a ser L medios, factor de S1 más S2 más S3 igual a L medios por H. Yo aplico el inverso multiplicativo del factor común, que va a ser 2 sobre L. Luego, L medios por 2 sobre L, factor de S1 más S2 más S3 igual a L medios por 2L. Recordar de que cuando uno en una ecuación realiza una operación, la misma operación se realiza al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación para mantener la identidad. Por H. ¿Lo vieron ya? Esto es 1. Esto es 1. Cualquier elemento multiplicado por su inverso multiplicativo nos dará 1. O el elemento neutro de la operación que nosotros estamos haciendo. Y bueno, como esto es 1, ¿qué más nos queda? Que S1 más S2 más S3 es igual a nada más y a nada menos que H. Por lo tanto, nuestro teorema queda demostrado. 3. Bien, habiendo demostrado nuestro teorema, bien digo, el teorema de Viviani, nosotros podemos realizar otra demostración, pero de forma visual, no de forma algebraica y más generalizada como está acá. Porque recordad que el teorema de Viviani establece que para cualquier triángulo equilátero, si yo elijo cualquier punto dentro del triángulo y realizo la misma operación que ya se explicó, de trazar las distancias desde el punto al lado, este va a ser igual a la altura. Entonces, por favor observen. Yo tengo el triángulo 1 y lo posiciono en el vértice R. El triángulo 2 lo posiciono a continuación del triángulo 1, de manera de que el segmento que yo dibujé siga la misma línea. Y luego el triángulo 3 lo pongo a continuación del triángulo 2. Y como pueden observar aquí, el segmento que yo dibujé desde el punto X a los lados del triángulo PQR va a corresponder efectivamente a la altura de este triángulo. Ya que recordar de que la altura de un triángulo es el segmento que une el vértice con el lado opuesto y cae perpendicular a este lado. Y es lo que podemos observar acá. Bien, eso ha sido todo. Espero les haya gustado la demostración del teorema de Viviani. En la descripción podrán encontrar quién fue Viviani y algunas aplicaciones de este tan interesante y bello teorema. Muchas gracias, hasta luego.